Bien, en primer lugar vamos a comenzar con la definición de habilidades. Desde un punto de vista muy general, las capacidades que tiene una persona para realizar algo de manera correcta y fácil. En este contexto, podríamos decir que una persona tiene habilidades para resolver ejercicios matemáticos, que tiene habilidades para jugar a la pelota, una persona que puede tener habilidades para montar a caballo, habilidades para armar rompecabezas, etcétera. Tenemos muchas opciones en que la persona pueda haber desarrollado habilidades y que una acción se le haga mucho más sencilla. Las habilidades, por supuesto, no aparecen de manera instantánea ni tampoco es que nacemos con ellas. Una habilidad, por ejemplo, no es lo mismo que un don, sino que se tienen que desarrollar. Esa es la clave, esa es la magia de todo esto, que la habilidad es una capacidad que con el tiempo, con el trabajo, con la práctica, se termina desarrollando. Ahora, desde un punto de vista de las habilidades lectoras, vamos a hablar de todo lo que un estudiante puede hacer, ser capaz de hacer, en el contexto en que se enfrenta a un texto. Hablando, por ejemplo, de la lectura veloz que habíamos repasado en el módulo 3, a medida que va leyendo con un ritmo que le permita terminar la prueba dentro del tiempo indicado, se van realizando una serie de procesos mentales. Esos procesos mentales van a ser desarrollados con cierto nivel de precisión, con cierto dominio, y son estos lo que llamamos entonces las habilidades lectoras. Ahora bien, ¿cómo podemos demostrar que efectivamente hemos desarrollado una habilidad o cómo podemos autoevaluarnos para saber qué tan desarrollada tenemos una habilidad? Aquí afortunadamente el DEMRE nos presenta lo que se llaman las tareas lectoras. Y estas, como lo dice su nombre, corresponden a tareas que el estudiante puede realizar al momento en que se enfrenta al texto y demostrar entonces que ha desarrollado las habilidades de comprensión lectora. Ahora, estas habilidades se pueden clasificar en tres grupos dependiendo de su dificultad. Leer las líneas, leer entre líneas, leer tras las líneas, es una forma que el autor catalán Daniel Cassany ha utilizado para explicarnos mejor el desarrollo progresivo de habilidades de comprensión lectora. Si graficamos el desarrollo de las habilidades como si fuese una escalera, nos encontraríamos con que en los primeros peldaños de esta escalera, los más sencillos, nos encontramos con el leer las líneas. Un poquitito más arriba vamos a encontrar el leer entre líneas y ya arriba, cuando habremos alcanzado el último piso de nuestra escalera, nos vamos a encontrar con leer tras las líneas. Por lo tanto, podemos inferir que para poder desarrollar las habilidades más complejas, que son detrás de las líneas, es necesario haber desarrollado antes el primer y segundo grupo de habilidades. A continuación, lo que vamos a hacer es trabajar un texto, el texto de la investigación de Susan Simard, y lo vamos a analizar desde el punto de vista de leer las líneas, entre líneas o tras las líneas. En primer lugar, te cuento que este texto se trata de un artículo de divulgación científica. Esto significa que es un texto informativo, objetivo, que está basado en fuentes de información científica verificable, confiable. Como dice que es de divulgación, nos vamos a encontrar que el lenguaje y la estructura que utilizan para informar sobre este aspecto de la ciencia se va a hacer por medio de un lenguaje accesible para todo público. No así un texto, un artículo científico como tal, que seguramente va a tener un lenguaje mucho más trabajado, más técnico, y va a trabajar un nivel de comprensión lectora para especialistas. Por lo tanto, en este caso, como es un artículo de divulgación científica, puede ser perfectamente un texto que entienda un estudiante de cuarto medio o de primer año de universidad. A simple vista podemos ver que se trata de un texto continuo, ya que se construye por oraciones, por párrafos, por prosa. Sin embargo, por aquí nos vamos a encontrar con una figura que nos ayuda a representar una de las ideas que contiene el texto. Sin embargo, eso no lo hace un texto discontinuo, ya que la posición en la que se encuentra la figura viene dentro del contexto secuencial de ideas que se transmite a través de los párrafos. Este texto fue publicado por el Centro de Innovación UC en el año 2017. Su título es Susan Simard develó los secretos sobre la comunicación entre los árboles en charla magistral.
Este texto se trata de un tema fascinante, súper interesante y justamente se refiere a cómo se comunican los árboles. En el módulo 3, por ejemplo, estuvimos hablando sobre el lenguaje que nos identifica como seres humanos, que es parte de nuestra identidad, que se conforma por una lengua, un conjunto de signos lingüísticos con el que nos comunicamos o construimos frases para conseguir nuestros propósitos comunicativos. Pero los árboles, por supuesto que no tienen lengua desde el punto de vista lingüístico, por lo tanto su forma de comunicarse no va a ser exactamente como los seres humanos. Aún así, creo que nadie se imaginaba que los árboles se comunicaban de la forma en que Susan Simard develó. Si no conoces qué significa la palabra develó, ya puedes recurrir, por ejemplo, a la etimología de la palabra. Aquí la raíz sería velo, el prefijo de quitar. Por lo tanto, de manera literal, significa quitar o correr el velo para ver lo que está detrás. En este caso, lo que está detrás del velo serían los secretos de la comunicación entre los árboles, la forma en la que ellos se comunican. Y que, como habrás leído en el texto, es a través de los nutrientes que pueden compartir por medio de una relación simbiótica. Simbiosis quiere decir una relación en la que dos o más organismos se benefician mutuamente para sobrevivir. Muy bien, vamos a ver ahora esto desde el punto de vista de las habilidades. La primera, leer las líneas. Tal como podrás notar aquí en la flechita que hice indicando la línea misma del texto. Esta idea intenta representar un texto, ¿verdad? El leer las líneas es desde un punto de vista muy literal, es decir, todo lo que nos dice el autor del texto que se encuentra de manera explícita en el texto. Este sería el nivel más fácil de la lectura, ya que solamente tenemos que recurrir a habilidades que se encuentran en un plano literal explícito, rastrear la información, localizarla, encontrarla, puede ser que la encontremos de manera directa, tal cual se nos pregunta, o puede ser utilizando una paráfrasis. Parafraseando la información significa que aparezca construida con otras palabras, pero refiriéndose a lo mismo. Puede también que aparezca como por medio de sinónimos, por ejemplo, la información, pero aún así son ideas que el autor ha dicho de manera explícita en su texto. Por ejemplo, vamos a leer el primer párrafo del texto que estamos estudiando hoy día. Dice así: complejas sociedades interdependientes y estructuras familiares no son exclusivas a la especie humana. Así lo reveló Susan Simard, investigadora canadiense de ecología forestal de la Universidad de Columbia Británica, quien durante más de 2 décadas ha abogado por cambiar cómo entendemos a los bosques. Por ejemplo, desde un punto de vista de leer las líneas, de leer información explícita, yo te podría preguntar quién es Susan Simard. Y aquí podríamos ver que justo después de mencionar su nombre aparece una coma, por aquí otra coma por allá, y toda la información que está entre comas corresponde a la definición explícita exacta de quién es Susan Simard. Ese tipo de información o ese tipo de oración se le llama información yuxtapuesta. Y justamente nos sirve para introducir, por ejemplo, información sobre un personaje o una persona que se acaba de nombrar por primera vez en el texto. Si bien Susan Simard se nombró antes en el título, en lo que es el cuerpo del texto sería la primera vez que se menciona, por lo tanto es importante que se nos diga quién es ella. Una habilidad de comprensión lectora sencilla de leer información explícita sería: ¿quién es Susan Simard? Y tú podrías responder leyendo el texto, encontrando la información aquí y decir que es una investigadora canadiense de ecología forestal de la Universidad de Columbia Británica. Y si continuamos leyendo un poquito más adelante, dice que, y es que estos árboles que los componen no son plantas estrictamente inertes, sino que conforman redes vinculadas estrechamente con la vida de la flora vecina. Por lo tanto, de manera muy explícita, el texto nos está diciendo que los árboles no son inertes, como hemos pensado hasta el momento, ya que gracias a la investigación de Susan nos podemos dar cuenta que ellos sí se vinculan con sus vecinos, con la flora vecina, con los árboles que están plantados a su lado. Y esto es algo que nos ayuda a entender mejor o a cambiar la forma en que entendíamos a los bosques antes.
También yo te podría hacer una pregunta muy explícita como, por ejemplo, ¿en qué año se realizó este descubrimiento y en qué revista se publicó? Y dicha información también la vamos a encontrar en las líneas cuando dice que en el núcleo de este descubrimiento con el que Simard revolucionó la comunidad científica en 1997 mediante la revista Nature, entonces aquí tenemos la información específica que se nos ha preguntado. ¿Te das cuenta entonces que el primer grupo de habilidades que vamos a conocer se entiende de manera mucho más sencilla si lo relacionamos con el leer las líneas como tal, la información que nos entrega el autor de manera explícita y que por lo tanto sería la habilidad más sencilla? En segundo lugar, mira lo que sucede con la flecha. Vamos a ver lo que significa leer entre las líneas. Aquí podemos ver que la flecha está apuntando hacia un espacio que no tiene nada, no hay información entre las líneas. Entonces, ¿cómo puedo leer algo que no está realmente? Leer entre líneas corresponde al segundo grupo de habilidades, subiendo un poquitito más la complejidad del caso anterior, por ejemplo. Y aquí vamos a leer información que no está presente, sin embargo, la vamos a poder concluir a partir de la que sí está presente. Leer entre líneas se refiere a una habilidad que no vamos a encontrar la información de manera explícita, sino que vamos a tener que inferirla o concluirla a partir de marcas textuales que nos permitan sacar entonces de manera segura algunas conclusiones. Este sería el conjunto de habilidades más importantes en cuanto a cantidad que nos vamos a encontrar en la PAES. Aquí vamos a ver que existen varias tareas lectoras referidas al leer entre líneas, a sacar conclusiones, a hacer inferencias, reconocer la función de un elemento en el texto, hacer síntesis, hacer relaciones. Por lo tanto, todas estas preguntas no vamos a encontrar las respuestas de manera explícita, sino que la respuesta correcta se va a construir por medio de un enunciado que es creado, que es nuevo, que no está en el texto, que lo has creado tú a partir de tus procesos cognitivos. Por ejemplo, vamos a leer el párrafo 2. Dice, mediante esta conexión, la conexión que habíamos conversado antes, ¿no? La conexión simbiótica entre las raíces y los hongos, mediante esta conexión, distintas especies intercambian nutrientes de manera dinámica. A los árboles, los hongos les entregan minerales y agua, mientras que los hongos obtienen vitaminas y carbono, nutrientes que no podrían sintetizar por su cuenta. Por ejemplo, a partir de la información que acabamos de leer, yo podría perfectamente concluir que tanto los árboles como los hongos son bastante simpáticos, ¿cierto? Son bastante empáticos, ya que se colaboran unos a otros. A ti te falta esto, yo lo tengo, te lo entrego. A ti te falta esto otro, yo te lo puedo entregar. Los árboles y los hongos son muy empáticos o tienen muy buenas relaciones entre sí. Pero esa información, si la leemos estrictamente en las líneas, no lo vamos a encontrar, sino que es una información que hemos concluido a partir de la información que acá se expresa. Mira, sigamos leyendo. Vale destacar que este intercambio bidireccional, etimología de la palabra bi significa dos y dirección, por supuesto que significa en este contexto dos direcciones. Unidireccional sería cuando un evento sucede solamente en una dirección. Por ejemplo, que solamente los árboles nutrieran a los hongos. Pero en este caso, al ser bidireccional, las direcciones van tanto hacia un lado como hacia la otra, como de vuelta, ¿no? De regreso. Entonces, este cambio bidireccional no se limita únicamente a una pareja planta-hongo, sino que se extiende a múltiples conexiones con otros árboles. Aquí podrías tú estar haciendo la inferencia de, qué empáticos, qué simpáticos que son los árboles que tienen estas conexiones con otras especies también. Es así como a través de redes micorrizas, los árboles son parte de un complejo tejido subterráneo que contribuye a la subsistencia del ecosistema forestal. En un bosque, un solo árbol puede estar conectado con centenares de otros para compartir nitrógeno, agua, carbono y fósforo. Si yo te pido, por ejemplo, que tengas la habilidad, en este caso, de sintetizar en un nuevo enunciado toda la información que se entrega en este párrafo, ¿qué responderías? ¿De qué se trata fundamentalmente este párrafo?
Vemos que básicamente se trata de, en todo momento se está hablando de la conexión, ¿verdad? De la conexión que tienen los árboles con otros árboles, con otras especies, gracias también a los hongos. Por lo tanto, sería una habilidad reconocer las palabras más importantes y las ideas fundamentales de todas las ideas que aparecen acá. Otro ejemplo, por aquí en el párrafo 3 dice que las distintas especies tienen diferentes etapas de crecimiento. Dicha relación simbiótica permite a los árboles, en etapas más infantiles, acceder a nutrientes recaudados por una planta más desarrollada y con un follaje más maduro. Así, los árboles más antiguos son los que han tenido más tiempo para vincular sus raíces con el resto de la red, volviéndose nodos instrumentales para el crecimiento de las plantas más jóvenes. Por ejemplo, aquí podríamos estar haciendo perfectamente una relación entre árboles maduros, árboles jóvenes, con nuestras relaciones humanas entre las generaciones jóvenes y las generaciones más antiguas, que son los sabios, ¿no? Podríamos estar haciendo esos vínculos, por ejemplo, con el conocimiento de mundo que tenemos nosotros. Y un último ejemplo de lo que sería leer entre las líneas, por ejemplo aquí, esta figura que aparece, la figura 1, que dice que se muestra acá que es una red de árboles de un bosque de abetos de Canadá y que los nodos con más conexiones, graficados como círculos oscuros, son los árboles madre. Por lo tanto, aquí tenemos los árboles madre y todas las conexiones que se pueden hacer con el resto de la especie. Si yo me pregunto, ¿para qué sirve esta figura en este contexto? Esa respuesta no la voy a encontrar en las líneas, no va a estar en un orden textual, pero sí la puedo concluir, la puedo interpretar, le puedo encontrar el sentido a partir de la información que me entrega el resto de los párrafos en los que, por ejemplo, se está hablando de los nodos más antiguos, de los nodos madres, de las conexiones que se hacen. Por lo tanto, me va a permitir identificar esa información. Y por último, vamos a ver qué es leer tras las líneas. Aquí te puse el texto un poquito más claro para dar a entender que estaba detrás. A ver si se entiende la lógica. Si vemos la flechita que te puse acá, la idea es que esté apuntando a todo lo que está detrás del texto. ¿Y quién se encuentra detrás del texto? Me imagino que ya lo pillaste, ¿no? Un ser humano que vivió en una época en particular, que tuvo una ideología social o política, que tuvo distintas experiencias de vida, que tuvo cierto conocimiento de la materia por la que está escribiendo. Y por lo tanto, cuando accedemos a un texto que escribió una persona, podemos conocer parte de esa persona a través de su texto. Claramente que estamos hablando de ligas mayores de comprensión lectora. La información del autor no aparece en un plano textual, prácticamente nunca. Nunca vamos a encontrar que el texto nos diga, este texto fue escrito con pesimismo por el autor, ya que su intención era, o podríamos encontrar un texto que diga, esta autora va a escribir este texto porque quiere criticar las decisiones que se han tomado. Bueno, eso no lo vamos a encontrar nunca en un plano explícito, sino que nosotros, accediendo a la lectura, reconociendo la forma en que se estructuró la información, la selección de palabras que se hizo, si se utilizan más adjetivos calificativos o si se utilizan más verbos, por ejemplo, o desde qué punto comenzó las ideas la autora o el autor. Todo eso corresponden al último grupo de habilidades, a las habilidades más complejas y también más críticas. Sobre todo cuando hemos llegado a este punto, ya hemos desarrollado un pensamiento crítico y podemos estar atentos a las decisiones que está tomando el autor o autora y por qué nos está comunicando ese mensaje, qué es lo que quiere conseguir de nosotros. En buen chileno, para que me entiendan, es como sacarle el rollo al autor o autora, como darse cuenta de todas las intenciones que tenía, el nivel de conocimiento. Por ejemplo, en este nivel vamos a entrar a evaluar las fuentes de información, si nos parecen confiables o no, si quien firma es un organismo internacional, si es una organización con fines o sin fines de lucro, si finalmente me querían vender algo o solamente me están haciendo reflexionar sobre un tema, si la persona que escribió, ojo, tiene conocimientos gramaticales suficientes como para que se entienda lo que me está diciendo. Si yo encuentro errores en el texto o ideas que me dificultan la comprensión, seguramente van a ser responsabilidad de quien construyó el texto, de su autor o autora. Desde ese punto de vista, yo podría entrar a juzgar, por ejemplo, el texto que acabamos de leer. Por supuesto que quien lo escribe no es Susan Simard,
De hecho, no sabemos quién es su autor, solo sabemos que esto es un artículo de divulgación científica que está publicado por el Centro de Innovación de la UC. Pero, a través de la información que nos entrega el artículo, podemos confiar que realmente se trata de un artículo que tiene una base científica. La forma en la que nos entrega la información se ve bastante segura, bastante bien ordenada. La redacción está bien, el uso de la gramática está bien. El hecho de que Susan Simard pertenezca a este equipo de investigación también nos genera confianza respecto a los resultados que obtuvo. Por ejemplo, podríamos preguntarnos con qué intención se pone finalmente esta figura, si es para ayudarnos a comprender mejor el texto, si es para graficar lo que se estaba explicando. También las habilidades que están detrás de las líneas pueden hacer relación con nuestro pensamiento crítico, con nuestra opinión, con lo que nosotros pensamos del texto. Por ejemplo, en este párrafo dice que entre los distintos experimentos que llevó a cabo el equipo de Susan Simard, habían algunos que intentaban estresar a los árboles cortando sus ramas o hiriendo sus raíces. Esto podría despertar en ti algunas ideas sobre la ética científica, sobre el respeto que tenemos por otros seres vivos que los utilizamos para el progreso de la ciencia. Muchas veces no sabemos si se está considerando o no si estos seres vivos pueden sentir. Lo mismo sucede con animales, con ratoncitos, con perritos. Entonces, esas ideas podrían despertar perfectamente en ti tu opinión personal, tus ideas personales. Fíjate lo que dice por acá. El resultado, según Simard, es claro. Cuando un árbol madre está en peligro o muere, no solo envía carbono a otros miembros de la red, sino que también señales químicas que informan sobre peligros externos. Aquí nuevamente podríamos hacer una relación con lo que sabemos de los seres humanos, la forma en que nos comportamos los seres humanos, y podríamos decir, por ejemplo, que los árboles, los bosques, son mucho más empáticos entre ellos, en que se ayudan mutuamente, en que se advierten en el caso de que hay algún peligro externo, como dice acá el texto. Y eso nos permitiría sacar conclusiones, por ejemplo, a la forma en que los seres humanos hemos vivido hasta el momento, de forma mucho más individualizada, y eso despertaría tu opinión personal. Por lo tanto, estarías leyendo ideas que no están acá en el texto, que están detrás del texto y que se relacionan con tus puntos de vista respecto de lo que se informa. Y por último, en el último párrafo, mira, vamos a leer, dice que, de acuerdo a los experimentos de Simard, la probabilidad de supervivencia de plantones vinculados a una red es hasta 4 veces mayor a la de un árbol independiente. Y vamos a ver qué es lo que concluyó la autora de la investigación. Lo reconocemos que es una cita porque comienza abriendo comillas y dice así: este conocimiento siempre estuvo con los pueblos originarios. Lo ignoramos solo porque previamente no había sido publicado en una revista científica de prestigio. Y para resguardar la integridad del medio ambiente y enfrentar el cambio climático, es necesario considerar todo el conocimiento disponible. Por lo tanto, aquí nos podríamos preguntar, más que por el autor del texto, por Susan Simard en sí. ¿A qué se refiere Susan Simard cuando se refiere que este conocimiento, el de los árboles, ha estado desde siempre con los pueblos originarios? Nuestras primeras civilizaciones han tenido desde siempre el conocimiento y la vinculación con la naturaleza. Y esta idea de la comunicación entre árboles no sería nueva para ellos, pero sí lo sería para la ciencia. Aquí Susan Simard dice que hemos ignorado esto solo porque no había sido publicado en una revista científica de prestigio. Por lo tanto, aquí ella está haciendo una crítica. La pregunta sería, ¿a quién está criticando a Susan Simard, por ejemplo? ¿Está criticando a los pueblos originarios? ¿Está criticando a la comunidad científica? ¿Y por qué? Son ideas que tú tendrías que lograr ver gracias al desarrollo de las habilidades de comprensión lectora. Es muy difícil que consigamos entender un pensamiento más crítico relacionado al leer tras las líneas si antes no tenemos muy claro de qué se trata el texto en un primer orden textual, qué interpretaciones, conclusiones, relaciones podemos ir haciendo entre la información del texto, para finalmente convertirnos en un lector o lectora competente. Significa que se ha desarrollado ya todas las habilidades de comprensión lectora y que cuentas con la competencia lectora para entender todos estos procesos y comprender al texto en su totalidad, a la perfección.
Es una explicación macro, es una explicación muy amplia. La idea es que en los siguientes módulos vamos a ir viendo cada uno de los grupos de habilidades asociados a sus tareas lectoras y a las estrategias. En el temario de la PAES de competencia lectora nos vamos a encontrar en las páginas 6 y 7 con las habilidades que evalúa la prueba de comprensión lectora. Y en relación al orden que le habíamos dado antes, este primer grupo sería el leer las líneas, este grupo sería el leer entre líneas y este sería el grupo de leer tras las líneas. Esto es lo que vamos a ver entonces en los siguientes módulos con mayor detalle. Yo he decidido mostrarte esta idea un poquito más amplia, más macro, para que entiendas la lógica que está detrás y también sobre todo para que puedas entender la idea que viene a continuación, que es la de las estrategias.